La escena transcurre en una sesión de evaluación del ratonero bodeguero andaluz cuyo problema era que mostraba un miedo bastante generalizado. Se acercan dos curiosos machos enteros, un collie escocés y un mestizo. Ambos perros en general muestran muy buen carácter. El mestizo es el primero en acercarse. Antes de hacerlo dibuja un arco. Evitar acercarse en línea recta supone mostrar que no hay malas intenciones, ya que permite al interlocutor observar también al visitante, lo que supone una especie de cortesía. El sobresalto del encuentro con otros perros provoca en algunos un encrespamiento del pelo. El erizamiento supone que un estímulo ha provocado en el perro una respuesta autónoma, pero no por estar encrespado va a atacar o es agresivo. La confusión viene a partir de que los perros que están a punto de pelear o pelean muestran encrespamiento del pelo, pero será el contexto el que indique si ese sobresalto supone un peligro o no. Lo mismo aplica para otras respuestas autónomas como la aceleración cardíaca, dilatación de las pupilas, tensión muscular, etc. El mestizo se muestra muy insistente en el olfateo, provocando en el bodeguero los primeros comportamientos defensivos, como abrir espacio, encorvarse ocultando los genitales y buscar refugio entre las piernas de la persona. Ninguno de los implicados quiere problemas. Ahora bien, como alejarse no le da resultado al bodeguero, se produce una escalada defensiva, pasando a mostrar señales agonísticas como orientación del hocico, mirada sostenida y fruncido agonista. Mientras que los visitantes solo quieren curiosear un poco, el bodeguero solo quiere que no se acerquen. El bodeguero al verse tan abordado muestra una amenaza más clara congelándose y enseñando los dientes. El collie escocés insiste un poco, pero pronto persiste y se marcha tranquilamente. Su compañero, que es más joven y curioso, sigue insistiendo en el olisqueo. En esta escena, se puede ver cómo el mestizo no responde a las señales amenazantes del bodeguero. Entonces el bodeguero ataca y logra apartarlo. El bodeguero intenta distanciarse de los perros, aunque le es imposible ya que está atado. Ante la imposibilidad de la huida, recurre a la lucha dentelleando al aire para evitar que sigan avanzando. Esta vez el mestizo aprovecha el alejamiento post-amenaza para volver a olisquearle. El bodeguero busca refugio en las piernas de la dueña. El mestizo sigue la inercia del collie y se marchan relajadamente. El bodeguero se lame y abre la boca en respuesta al pico de estrés. Mira un par de veces a los visitantes y puede volver a relajarse al confirmar que se marchan. En este caso el perro ha reforzado la agresión instrumental, ya que ha sido la única forma de lograr superar el problema. Ahora bien, en casos como este, donde los perros no han seguido insistiendo y son perros de alta sensibilidad, lo que podemos comprobar por la velocidad de las respuestas, no creo conveniente sobreproteger al perro, ya que un exceso de sobreprotección puede aislarle e impedir su avance en superar sus miedos. En este caso, los perros han sido algo intrusivos, pero también han sido respetuosos a la hora de ceder. Los perros abusivos son los que realmente pueden ser dañinos para los perros con problemas sociales. Perros que ignoran cualquier tipo de comunicación del perro al que abordan, e incluso pueden recurrir a responder con más abuso, contacto o agresión. Pero ¿qué puede ocurrir si en vez de un perro tímido, ponemos en su lugar a un perro seguro? En este caso, voy con Moncho. Ve que un macho adulto se acerca rápidamente hacia él. Punto negativo. Moncho mantiene la mirada agonística, lo que supone el primer aviso. Cuidado que te vigilo. El perro mientras se acerca no deja de mirarle, lo que cualquier animal puede percibir como algo amenazante. Punto negativo. Abre un pequeño arco antes de acercarse. Punto positivo. Se mantiene muy erguido, lo que implica tensión emocional. Punto negativo. Al parar muestra un gesto de acercamiento no invasivo con la cabeza. Punto positivo. Moncho se muestra muy intenso en la mirada y el perro muestra precaución apartándose. Punto positivo. Moncho empieza a relajarse y el perro se confía en exceso y se acerca prematuramente a su cuerpo. Punto negativo y suspenso. Agresión defensiva y expulsión. El perro acepta la corrección y se marcha volviendo a sus asuntos. Punto positivo.